Muy bien, hermanos, pues hemos estado muy edificados en estas conferencias. Se ha hablado sobre las preocupaciones, ¿verdad? Pues yo estoy muy preocupado ahorita que voy a empezar a compartir. Y también hemos hablado de los conflictos. Pues vamos a seguir hablando de los conflictos. Precisamente vamos a ver algunos principios de comunicación. Principios de comunicación para un matrimonio sin remordimientos. Y bueno, antes de continuar, quisiera hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios este tiempo de estudio. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este evento que tú nos has dado la oportunidad de realizar. Que todo lo que hemos estado haciendo en estos tiempos, Señor, siempre hemos buscado que tú seas glorificado. Y lo vamos a seguir haciendo, Padre. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cada parte de nuestras vidas, incluyendo el matrimonio, depende de nuestra adoración a Cristo, de nuestro amor por Él y nuestro deseo de honrarle. Una de las bendiciones de tener a Jesús en el centro de nuestras vidas y de nuestros matrimonios, es porque podemos experimentar el matrimonio de la manera en que Dios lo diseñó. El matrimonio es una institución que Dios diseñó para la vida aquí en la tierra. Fue creado para nuestro gozo y también para nuestro deleite. Solo nuestro pecado y nuestro egoísmo pueden corromper algo tan hermoso. He visto personas casadas por 40, 50 y hasta más años de matrimonio que se aman, se cuidan y viven su vida en feliz armonía. Y ese podría ser el caso de algunos de ustedes. Aunque ese gozo no se compara con el gozo que tenemos en Cristo, tu matrimonio puede ser una fuente de gran gozo terrenal. Debido a que el matrimonio fue diseñado como una relación íntima, no debe sorprendernos que la palabra de Dios tenga mucho que decir acerca del tipo de comunicación que puede fortalecer nuestros matrimonios. Y a medida que tratamos de desarrollar ese tipo de comunicación, pues veremos que solo es posible cuando Jesús es el centro de nuestras vidas y de nuestra relación. Tomemos como ilustración una pareja, un matrimonio. Se trata de la historia de un matrimonio que tenían un problema común de comunicación. Los personajes son Roberto y Julia. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Roberto es quien apaga las luces en su trabajo. Antes él quería estar en su casa, pero ya no. De hecho, Roberto trabaja hasta tarde o busca una excusa para detenerse en algún lugar, donde sea, con tal de llegar tarde a su casa. Julia, su esposa, se siente igual. Roberto y Julia se sienten frustrados de que no pueden conversar sin discutir. Pelean sobre los hijos, sobre su relación, sobre el dinero, y a veces pelean simplemente por pelear.
Pero ellos no quieren que las cosas sean así. Ellos se aman, quieren pasar tiempo juntos y quisieran poder comunicarse bien. Pero mientras más tiempo pasan juntos y mientras más hablan, más empeora su relación. Se sienten atrapados, quieren comunicarse bien, pero no saben cómo hacerlo. Creo que muchas parejas pasan por lo mismo que Roberto y Julia. Nunca les enseñaron a comunicarse de manera saludable y con el tiempo su comunicación, al igual que su relación, pues se fue deteriorando. Sin embargo, pues no tiene que ser así. En Jesús hay esperanza, hermanos. El Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, a tratar una relación con nosotros y a ayudarnos en medio de nuestros pecados. De nuestros pecados y también de nuestros sufrimientos. En su palabra, Dios nos muestra cómo vivir de acuerdo con su voluntad. Y eso incluye usar nuestras palabras de manera que le den gloria a Él. Entonces, hermanos, para facilitar nuestro estudio y aprender a comunicarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, a continuación vamos a ver 5 puntos muy importantes. 5 puntos importantes. Número 1, tu comunicación empieza con tus deseos. Número 2, lo que comunicas expresa lo que deseas. Número 3, Jesús quiere un cambio de corazón. Y número 4, Jesús quiere cambiar tu comunicación. ¿Cómo? A través de 4 principios bíblicos que vamos a ver para la comunicación. Primeramente, tu comunicación empieza con tus deseos. Aprender a comunicarte bien no es tan solo un asunto de aprender mejores formas de expresión. Tienes que comenzar por donde empieza Jesús al hablar acerca de las palabras, es decir, con lo que está ocurriendo en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ocurre en ese corazón? Debemos comenzar tratando de entender por qué decimos lo que decimos. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ahí en Mateo 12:34. ¿Qué quiere decir con eso? En la Biblia, la palabra corazón describe nuestra vida interior, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo eso está en el corazón, todo eso es el interior del hombre. Y esto es diferente a como solemos pensar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no has dicho o pensado, no pensé antes de hablar, o eso no es lo que yo quería decir? Pero Jesús nos dice justamente lo opuesto. Jesús nos dice que nuestro problema principal con nuestras palabras no es que hablamos sin pensar, sino que nuestras palabras expresan lo que está en nuestro corazón. Nuestras bocas solo dicen lo que hemos pensado. El camino de la comunicación es de adentro hacia afuera. Toda comunicación, buena o mala, empieza en el corazón. Por eso es imposible que las cosas mejoren si solo pensamos en técnicas de comunicación. Hay muchas parejas como Roberto y Julia que han aprendido técnicas de comunicación, pero su relación no ha mejorado. ¿Por qué? Porque sus deseos no han cambiado. Si quieres comunicarte de una manera que fortalezca tus relaciones,
vas a tener que pensar bíblicamente acerca de tu corazón, el cual es el centro de operaciones de todo lo que somos y hacemos. Dice Proverbios 4, 23 y 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora, en segundo lugar, veamos que lo que comunicas expresa lo que deseas. Escogemos nuestras palabras dependiendo de lo que queremos en una situación o relación en particular. Piénsalo. Cuando discutes con tu esposa, con tu esposo, ¿no suele ser por algo que quieres y no tienes? Piénsalo bien. Cuando hablas con amabilidad a un amigo y luego criticas al vecino, ¿no hay ciertos deseos motivados o motivando tus palabras? Santiago 4:1-2 lo expresa de esta manera. Y dice así, acompáñenme a ver Santiago 4:1-2, aunque ya lo leímos con el pastor Ernesto, pero vamos a recordarlo nuevamente. Santiago 4:1-2, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es lo que dice Santiago. Ahora, Santiago nos dice que nuestros conflictos no se deben a que nuestra pareja haya respondido con indiferencia, con un tono inapropiado, con lenguaje corporal defensivo, aunque todas esas cosas son problemáticas. Más bien los conflictos vienen de nuestros deseos, los mismos deseos que hacen la guerra dentro de nosotros. Esa verdad es crucial. Es crucial, hermanos, porque nos ayuda a entender algo muy importante. Los conflictos ocurren, ¿por qué? Porque deseamos algo. Escuchen cómo lo dice el texto, parafaseando. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Ahí está. Quieres lo que quieres y haces lo que tengas que hacer para obtenerlo. Obviamente, si quieres algo y tu cónyuge quiere otra cosa, el resultado inevitable es el conflicto. Ya lo vimos. Los deseos de Roberto y Julia, nuestros personajes de la ilustración, los llevaron a comunicarse y el tipo de comunicación que usaron resultó en discusiones, frustraciones y enojo. No se puede resolver ningún problema de comunicación sin primero tengas que lidiar con tu corazón. Podemos estar agradecidos de que tenemos un Salvador, Jesús, quien nos anima a clamar por la ayuda que necesitamos para arrepentirnos de nuestros deseos egoístas y así poder amar a Dios y a los demás, incluyendo nuestro cónyuge. Es por eso por lo que Jesús debe ser el objeto de nuestra adoración y no nosotros mismos. Jesús nos dice ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, dice, y sígame. Cada día. Este es un llamado firme de Jesús a obedecer sus mandamientos y no dejarnos llevar por nuestros deseos egoístas. Volvamos con nuestros personajes, Roberto y Julia. Al examinar los detalles de su situación, podemos entender mejor cómo lo que deseamos afecta nuestra comunicación.
Veamos primeramente lo que Roberto desea. Se le pidió a Roberto que pensara en cuáles de sus deseos moldeaban su comunicación con su esposa Julia, estuviera de acuerdo con él. Por supuesto, lo ideal es que los cónyuges estén de acuerdo en la mayoría de los casos. Pero Roberto descubrió que él demandaba que su esposa estuviera de acuerdo con él en todo. Si Julia no compartía su opinión, entonces Roberto se frustraba. Y esto empezó antes de que se casaran. Primero, por ejemplo, mientras Roberto y Julia hablaban sobre sus planes de boda, Roberto tenía en mente una boda pequeña con invitaciones sencillas, pero Julia estaba pensando en una gran boda e invitar a todos sus conocidos. A Roberto le parecía absurdo, pero Julia no estaba de acuerdo. Entonces conversaron, discutieron por horas sobre el asunto y terminaron sin que ninguno de los dos quedara satisfecho. El deseo de Roberto de que Julia estuviera de acuerdo con sus planes para una boda pequeña los llevó a estar divididos y frustrados. Esta ilustración puede parecer trivial, pero es algo que sucede mucho antes del matrimonio, que luego, ya casados, se intensifica. ¿Te das cuenta cómo un compromiso por parte de Roberto de honrar a Cristo en su relación con Julia pudiera haber impactado sus motivaciones? ¿No crees que si hubiera pensado en que le agradaría al Señor y no a sí mismo, y le hubiera pedido ayuda a Dios, las cosas hubieran sido radicalmente diferentes? Roberto necesitaba entender que el conflicto no tenía que ver con la lista de invitados, tenía que ver con su relación con el Señor Jesús y su fracaso en amar a Julia de manera sacrificial, como Cristo ama a la iglesia. Pero el propósito de Roberto no era dar gloria a Dios, sino salirse con la suya. Y por eso sus deseos y demandas produjeron división y frustración. Un segundo deseo que Roberto identificó es que él solía querer las cosas se resolvieran rápidamente. En la mente de Roberto, Julia quería hablar una y otra vez acerca de los mismos problemas sin esforzarse por cambiar. Esas conversaciones lo volvían loco. Y él no quería durar 40 y 45 minutos hablando de cosas que pues para él eran triviales. Los deseos de Roberto dirigían su conducta. Él tenía poca paciencia. No le prestaba atención a Julia y muchas veces ni la miraba cuando ella hablaba. ¿Por qué? Porque él quería que le resumiera todos los problemas en 30 segundos. Una vez más, a Roberto le interesaba Roberto. Y ahí está el egoísmo. A él le interesaba solamente Roberto. Él no estaba pensando en la forma en que Jesús lo amaba, ni estaba orando para que el fruto del Espíritu, como es el amor, paz, paciencia, benignidad, etcétera, estuviera presente en esos momentos. A Roberto no le interesaba ayudar a su esposa Julia, solo quería ayudarse a sí mismo. Podemos darnos cuenta cómo los deseos de Roberto han creado un ambiente de tensión y frustración. Podemos darnos cuenta cómo las cosas pequeñas, como la lista de invitados para una boda, se vuelven más grandes y ponen a un matrimonio en una situación donde cada conversación es difícil. Puedes ver cómo estos deseos continuarán causando luchas y división si el corazón de Roberto no cambia.
El punto es que nuestros deseos determinarán las palabras que usemos, nuestro tono de voz, nuestra atención durante la conversación y nuestro lenguaje corporal. A menos que confesemos nuestros deseos egoístas y acudamos a Jesús pidiéndole perdón por amarnos a nosotros mismos más que a los demás, incluyendo nuestra propia esposa, y pedirle ayuda para apartarnos de nuestros deseos y procurar lo que sea mejor para nuestro cónyuge, los problemas de comunicación van a permanecer. La comunicación entre Roberto y Julia pudo haber sido muy diferente si el corazón de Roberto hubiera estado enfocado en agradar a Jesús, en agradar a Dios. Pero como los problemas de comunicación no suelen ser unidireccionales, ¿qué hay de los deseos de Julia? Veamos lo que Julia desea. Al evaluar su matrimonio, Julia se dio cuenta de que uno de sus mayores deseos era ser escuchada. Desde su perspectiva, a Roberto parecía no importarle su opinión, tal vez porque solo quería un resumen de 30 segundos. Le parecía que Roberto solo quería darle una respuesta a cada problema y seguir con su vida. Julia sentía que Roberto solía ignorarla, y eso pues la llevaba a reaccionar con frustración. A veces ella lloraba con tal de que Roberto la mirara y así ella poder decirle 2 o 3 oraciones. En otras ocasiones ella respondía con ira, con enojo, y a veces ella simplemente dejaba de hablar. Julia quería animar a Roberto y quiere conversar con él. Sin embargo, cuando es dominada por su deseo de ser escuchada, su comunicación se vuelve negativa. Cuando Julia no encuentra su identidad y su seguridad en Cristo, entonces su relación con Roberto sufre. Había señales de esto antes de que se casaran, pero el verdadero fruto de este deseo se vio en los años siguientes. Además, cuando Roberto deja que Julia hable, ella quiere toda su atención. La palabra clave aquí es toda la atención. Pero cuando Roberto trata de hacer otras cosas mientras ella habla, por ejemplo, revisar el correo o leer el periódico, etcétera, ella entonces pierde la cabeza. Es como un volcán que estallara en medio de la sala. Roberto, al hacer eso, obviamente está siendo grosero y desconsiderado con Julia. Entonces Julia debería tratar de confrontar a Roberto con amor, por la manera en que él la está tratando. Sin embargo, cuando ella es dominada por su deseo de tener toda la atención de Roberto, se olvida de agradar a Dios. Se olvida de agradar a Dios y de amar a su esposo. Su prioridad es obtener lo que ella quiere de Roberto y castigarlo si no cumple con sus demandas. Las Escrituras nos enseñan que nuestras palabras revelan nuestros deseos más profundos. Nuestras palabras son una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Aquí es donde Roberto y Julia tienen que enfocarse, y para que su comunicación mejore, ¿qué tiene que cambiar? Sus deseos. Sus deseos tienen que cambiar. Y hermano, hermana, si en tu corazón hay el deseo de agradarte más a ti que a Jesús, tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo a Dios y arrepentirte.
Tu deseo de conocer y amar a Jesús debe ser mayor que tu deseo de que tu cónyuge te escuche y te dé toda la atención y esté de acuerdo contigo. Tienes que desear agradar a Dios con tus respuestas. Necesitas arrepentirte, aparte de esos deseos que te dominan y volverte a Jesús. Y ambos, esposo y esposa, entonces deben siempre estar conscientes de que Jesús está en el centro de sus vidas. Y hermano o hermana, que la experiencia de Roberto y Julia te ayude a identificar cualquier deseo que hayas puesto por encima de agradar a Jesús y preguntarte, ¿qué patrones has visto desarrollarse en tu relación con tu esposo, con tu esposa? No me cabe la menor duda de que ustedes, hermanos, como matrimonio quieren disfrutar la vida juntos. Creo que es posible vivir juntos décadas y mantener el compromiso de no herirse mutuamente con sus palabras, sino más bien disfrutar de la compañía y las conversaciones. ¿Por qué? Porque Jesús quiere cambiar tu corazón. Jesús quiere cambiar tu corazón. Ese es nuestro tercer punto. Tal vez al llegar a este punto has empezado a notar que el problema no es el deseo, sino más bien la importancia que le has dado a ese deseo. Un buen deseo se convierte en un deseo pecaminoso cuando gobierna y controla tu corazón. Tu corazón fue diseñado para adorar una sola cosa a la vez. Así que no puedes adorar a Jesús y seguir dándole la mayor importancia a tus deseos. Simplemente no funciona de esa manera. Y es por eso por lo que pasajes como 2 Corintios 5:9 y 1 Corintios 10:31 explican que agradar a Dios es nuestra prioridad más importante. Dice 2 Corintios 5:9, por tanto, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. También 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Alguien podría preguntar, ¿cómo puedo crecer en mi deseo de agradar a Cristo? Bueno, yo te diría, comienza recordando su bondad. Comienza recordando su bondad y misericordia para contigo. Recuerda que ese momento en que confiaste en Cristo por primera vez, Él te perdonó, removió tu pecado, tan lejos como está el este del oeste, y te aseguró la vida eterna allá en el cielo. Sus promesas nunca fallan. Su fortaleza siempre está disponible para ti a través del Espíritu Santo. Él continuará la buena obra que ha comenzado en ti ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Él regrese. Lo dice ahí Pablo en Filipenses 1:6. Y ahora yo te pregunto, ¿será posible que hayas perdido tu vista? ¿Tu vista, su amor por ti? ¿Y tu amor por Él? ¿Has perdido tu primer amor? Como dice Apocalipsis 2:4, exhortando allí a la iglesia de Éfeso. Si es el caso, regresa a Él. Pídele que te perdone y que te renueve para que puedas amarlo con todo tu corazón, como dice el gran mandamiento ahí en Mateo 22, 37 y 38. Comienza tu día recordándote a ti mismo, a ti misma, lo que Cristo hizo por ti. Pasa tiempo meditando en el amor y la misericordia de Dios hacia ti y hacia tu familia.
Busca en los salmos y subraya las frases que describen lo que Dios hizo por ti. Haz una lista de las cosas por las que Jesús te ha perdonado. Pasa tiempo meditando en su sacrificio por ti ahí en la cruz. ¿Acaso alguien más merece el primer lugar en tu corazón? Cuando buscas a Dios lo encuentras. Cuando le pides que te ayude a crecer en tu amor por Él, Él incrementa ese amor. Hermanos, las dificultades en la comunicación comienzan en el corazón y también la redención de la misma. Tus deseos pecaminosos ya te han causado dolor y frustración, pero si deseas al Señor, entenderás lo que el salmista quería expresar al decir ahí en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Jesús dijo ahí en Juan 10, versículos 10 y 11, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Vida abundante, hermano. Jesús no dijo que tendrías una vida tolerable o que apenas sobrevivirías, no. Él dijo que experimentarías vida abundante. ¿Cómo podría ser de otra manera? Jesús es el buen pastor, tu buen pastor. El poder transformador del Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino que impacta cada día de nuestras vidas en la tierra. Así de que tómate un tiempo para revisar tu lista de deseos. Te animo a arrepentirte de todo deseo pecaminoso y de cualquier cosa que hayas dado más importancia que agradar a Dios. Su Espíritu Santo te ayudará a alejarte de tus deseos egoístas y a ir a Cristo, quien te cambiará para que seas más como Él. Acompáñenme a ver qué dice Romanos 8:31 al 39. Vamos que lo encuentre, que ya se me perdió. 8:31 al 39, Romanos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 35 dice. No, perdón, ya me perdí. Como está escrito, dice versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Él te ha librado, Él te ha dado libremente todas las cosas. No te falta nada. Entrégale tu corazón.
Entrégale tu corazón. A medida que lo hagas, Jesús puede cambiar tus deseos para que tus palabras reflejen amor por Dios y por los demás, incluyendo principalmente a tu esposo, a tu esposa. Y es un gran gozo. Puede que estés pensando, estoy creciendo en mi amor por Jesús y sé que lo que digo sale de mi corazón, pero ¿da la Biblia alguna herramienta práctica para mejorar mi comunicación? La respuesta es un resonante sí. En nuestro ministerio de consejería muchos han sido ayudados por los principios prácticos de comunicación que encontramos aquí en Efesios 4, 25 al 32, que ya vimos de alguna manera con el pastor Ernesto, pero vamos a verlo desde otro enfoque. Vamos a ver 4 principios para la comunicación. 4 principios para la comunicación. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la comunicación, hermanos. Pero en este estudio no podemos resumirlo todo. Sin embargo, uno de los mejores textos sobre la comunicación es Efesios 4, 25 al 32. Y para entender este pasaje, vamos a considerar primeramente el contexto. Allí en Efesios 4, 17 al 24, vamos a leerlo. Si es que lo encuentro. Efesios 4, 17 al 24. Acompáñenme a leerlo para ver el contexto. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo aquí en este pasaje explica que cuando confías en Cristo como Señor y Salvador, entonces tus pensamientos y acciones cambian radicalmente. Eres una nueva persona en Cristo. Eres una nueva persona en Cristo unida a Él. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Así que puedes vivir como un embajador de Jesús. Dios cambia tu corazón para que tu vida sea transformada. Pablo explica que un creyente no debe comportarse como un no creyente. Sino que debe cambiar patrones pecaminosos por patrones piadosos. Este proceso de crecer en nuestra semejanza a Cristo se le llama santificación progresiva. Ocurre a medida que nuestras mentes son renovadas. También lo vemos ahí en Romanos 12, 1 y 2. Nuestras mentes son renovadas por la gracia de Dios. Cuando unimos o cuando unes Santiago 4, 1, 2 que leímos con Efesios 4, 17 al 24 que acabamos de leer, entonces notas que todo lo que esté en el centro de nuestras vidas, que no sea Cristo, debe ser quitado de ahí. Debe ser hecho a un lado, desechado. Y entonces hay que adoptar una nueva forma de pensar y de actuar.
Entonces vamos a ver nuestro primer principio. Nos dice que hay que ser honestos. Ahí en Efesios 4:25 dice que hay que ser honestos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A primera vista, la honestidad parece ser tan sencilla. Sin embargo, por ejemplo, cuando mentimos sin importar cuán pequeña o inocente sea la mentira, o cuando usamos un lenguaje corporal que no concuerda con nuestras palabras, o cuando exageramos sin dejarle saber a nuestra audiencia que estamos exagerando, o bien cuando usamos palabras absolutas como nunca o siempre. En este cuarto ejemplo, nuestra comunicación no representa los hechos con precisión. Más bien, nuestras palabras dicen a los demás cuán buenos somos o cuán malos son los demás. La verdad es que tu jefe no siempre es tan malo, que tu cónyuge no siempre es insensible y que tu colega no siempre es grosero. Y aunque no es fácil ser honesto, especialmente en conversaciones cargadas de emoción, el versículo 25 explica que necesitamos ser honestos, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. No puedes construir relaciones significativas a menos que estés dispuesto a ser honesto cuando sea difícil serlo. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, aunque siguen siendo heridas, y que son mucho mejores los besos de un enemigo, dice Proverbios 27:6. En el matrimonio tenemos que aprender a recibir este tipo de palabras de nuestro cónyuge. Si ambos están enfocados en su amor por Jesús y tienen gozo en su relación con Él, entonces comenzarán a comunicarse con honestidad. Se esforzarán por hablar del verdadero problema en lugar de esconderse de uno falso. Y como resultado, entonces podrán confiar en lo que el otro está diciendo y hablar de los asuntos reales de sus vidas. Todos los matrimonios tenemos luchas y desafíos, pero la honestidad no es solamente la mejor opción, sino que es la única opción que honra a Cristo. Si sus palabras son honestas y las expresan con sabiduría, su relación entonces será mucho más sólida y tendrá entonces muchos años de gozo muchos años de gozo juntos. Un segundo principio es que hay que resolver los problemas rápidamente. Ahí versículos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. A las parejas suele costarles resolver los problemas el mismo día, o los dejan sin resolver, o los intentos por resolverlos causan aún más problemas. Los problemas no resueltos pueden llevar a la amargura, como dice Hechos 12:15. La amargura es evidente cuando alguien trae el problema una y otra vez para criticar y condenar. Con el tiempo, la amargura asociada con problemas sin resolver, entonces crece a tal punto que ninguna relación es posible hasta que la amargura no sea removida. Así es de que cuando empieces a poner en práctica esta regla, descubrirás que mantener la relación sin problemas acumulados no es tan difícil como pensabas. Imagina que nunca tuvieran que decirse uno al otro, ¿recuerdas hace 15 años cuando tú me hiciste tal o me dijiste tal o cual cosa?
Imagina que nunca tuvieran que decirse, que nunca se agregaran asuntos viejos a los nuevos. Y hermanos, si Jesús está en el centro de tu comunicación, será poco probable que pasen días acumulando conflictos y pasarán los años dependiendo de su fuerza. ¿Para qué? Para amar como Él les ha amado. Un tercer principio lo vemos allí en el versículo 29. Hay que edificar en lugar de atacar. Hay que edificar en lugar de atacar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese principio se aplica cuando hay dos personas tratando de lidiar con un problema y una de ellas ataca a la otra en vez de lidiar con el problema. No enfocarnos en el problema puede llevarnos a ataques que dañan la relación y causan otra serie de problemas. Efesios 4:29 nos dice que esto es lo opuesto a lo que Dios quiere. Nuestras palabras deben ser canales de gracia, no armas para el conflicto. Pero noten que el texto no fue escrito simplemente para resolver problemas. Imagina que la mayor parte de tu comunicación con tu cónyuge estuviera caracterizada por palabras que edifican. Imagina que pasarán tanto tiempo compartiendo todas las cosas buenas que casi no les quedara tiempo para hablar acerca de los problemas. Esa sería una relación caracterizada por el gozo, ¿no es cierto? Creo firmemente que puede ser que de esta manera, si eligen adorar a Jesús usando palabras que edifican. Por ejemplo, puedes enviarle mensajes de texto cariñosos, agradecer al otro por las maneras en que es una bendición para ti y hablarse el uno al otro con amabilidad. Son diferentes formas de agradar a Jesús y edificar un matrimonio. Y es por lo que nuestro cuarto y último principio nos dice que hay que actuar. Hay que actuar, no reaccionar. Versículos 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podríamos decir muchas cosas sobre estos versículos, pero hay dos cosas en particular que sobresalen. Número uno, hay ciertas respuestas o acciones que siempre deben ser parte de nuestra comunicación. Palabras que expresen bondad, que expresen compasión, que expresen perdón. Y yo te pregunto, ¿tu esposa o tu esposo y los demás podrán decir que te comunicas de esa manera? Y número dos, ciertos tipos de comunicación, que son reacciones, son pecaminosos y necesitan ser eliminados. Palabras que expresen ira, enojo y calumnia. ¿Por qué? Porque estas cosas no agradan al Señor simplemente. ¿Eres pronto en señalar las faltas de los demás? ¿Usas un tono áspero? ¿Asumes lo peor de las personas y luego compartes esos pensamientos con los demás para que también piensen lo peor? Nadie puede aplicar de manera perfecta estos principios, pero el versículo 32 contiene algo hermoso, hermanos. Contiene algo hermoso para nosotros. Una forma de lidiar con esos momentos en los que deshonramos al Señor con nuestras palabras. Antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cada vez que peques, entonces,
Pídele a Dios que te perdone. Cuando hemos recibido el maravilloso perdón de Jesús, entonces somos capaces de perdonar. Hermanos, ya para concluir, podemos decir que comunicarse de manera piadosa les ayudará en todas las áreas de sus vidas. Tendrán que invertir tiempo, esfuerzo, fe, humildad y energía para cambiar sus deseos y acciones. Pero los resultados valen. Los resultados lo valen, hermanos. Podrán disfrutar de un matrimonio que esté lleno de gozo, amor, compasión y sobre todo bendición de Dios. Cuando empiecen a depender de Cristo para vivir para Él y no para ustedes mismos, notarán cómo su habilidad para fortalecer relaciones no solo se verá en su matrimonio, sino también en el trabajo, en la iglesia, en su relación con los demás. Finalmente, Pablo nos dice ahí en 2 Corintios que cuando somos controlados por el amor de Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Jesús. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y nos confronta para ver lo que hay en nuestro corazón perverso y engañoso. Perdónanos, Padre, perdónanos porque nos dejamos llevar por los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón. Al mismo tiempo reconocemos que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, porque es por tu gracia que somos transformados. Ayúdanos a bendecirte con las palabras que salen de nuestra boca, para que nuestra comunicación con los demás, principalmente con nuestra esposa, nuestro esposo, te honren y te glorifiquen. Que podamos tener la suficiente honestidad para que delante de ti nos tomemos el tiempo necesario para revisar nuestra lista de deseos y entonces poder arrepentirnos de todo deseo pecaminoso, así como de cualquier cosa a la que hayamos dado mayor importancia que agradarte a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a bendecirte más y más por tu amor constante hacia nosotros. Oramos con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.